Nunca me habían temblado tanto las manos al abrir una simple caja de cartón. No tenía etiquetas comerciales, ni logos, ni instrucciones. Solo mi nombre escrito en marcador negro, en una caligrafía que no reconocí, y ninguna dirección del remitente. Lo encontré en la puerta de mi departamento un martes por la mañana, justo cuando salía a trabajar. Vivo en un edificio con portero, así que nadie debería poder dejar algo sin ser anunciado. Pensé en devolverme y preguntar si alguien lo había dejado por mí, pero algo, no sé, una mezcla entre curiosidad y esa sensación rara de peligro disfrazado de misterio, me hizo llevarlo conmigo. Todo el camino al trabajo me lo pasé mirándolo. Lo puse en el asiento del copiloto, como si esperara que de pronto se abriera solo o dijera algo. Una parte de mí quería pensar que era algo bonito. Tal vez una sorpresa de mi novia, Clara, aunque ella no era de ese tipo de gestos. Llevábamos casi 3 años juntos, y si bien nuestra relación no era perfecta, tampoco era como para pensar que me iba a mandar un paquete sin decir nada. Clara es práctica, directa, casi fría cuando quiere. No le gustan las sorpresas. Ni las da, ni las recibe. Llegué a la oficina, lo dejé sobre mi escritorio sin abrirlo y traté de ignorarlo. Pero me fue imposible. Era como si me mirara. Pasé toda la mañana con la cabeza en otro lado. Cada notificación, cada sonido, me hacía mirar hacia la caja. Como si algo adentro se moviera. A las 11:34 de la mañana, no aguanté más. Cerré la puerta de mi oficina, respiré hondo, busqué una tijera en el cajón y la abrí con cuidado. Dentro había una carpeta manila. Una de esas comunes, con ganchos metálicos. La saqué. Pesaba más de lo que esperaba. Al abrirla, lo primero que vi fue una fotografía impresa. Me tomó 2 segundos entender lo que estaba viendo, y otros 5 para empezar a temblar. Era una foto de Clara. Con otro hombre. Besándose. Me quedé helado. Sentí un golpe seco en el estómago, como si alguien me hubiera vaciado los pulmones. No era una selfie ni una foto casual. Era una toma clara, hecha con intención. Desde cierta distancia, pero con nitidez. La fecha estaba impresa abajo, 12 de mayo. Justo el fin de semana que ella había dicho que iba a visitar a su madre enferma. Mi primera reacción fue pensar que era una broma. Una broma horrible. Pero entonces pasé a la siguiente hoja. Más fotos. Más pruebas. Mensajes impresos. Capturas de pantalla. Chats con nombres borrados, pero claramente suyos. Frases que reconocí porque alguna vez me las había dicho a mí. Estoy pensando en dejarlo. Me hace sentir vacía. Una hoja entera con números, fechas, lugares. Como un informe. Como si alguien hubiera contratado a un detective privado para seguirla. Y yo no lo había hecho. La cabeza me daba vueltas. Me sentí ridículo. Expuesto. Un idiota sentado en su propia oficina con el corazón aplastado por una carpeta. Pasé el resto del día encerrado, leyendo y releyendo todo. No pude concentrarme, no almorcé. Solo salí cuando ya todos se habían ido. Me llevé la carpeta, por supuesto, escondida dentro de mi maletín como si fuera material radiactivo. Esa noche Clara me escribió, ¿quieres que cene en tu casa o prefieres que nos veamos mañana? Y por primera vez, no supe qué contestar. Me quedé mirando su mensaje, las palabras de siempre, ahora vacías. Sentí un nudo en la garganta, uno que no sabía si era de tristeza, rabia o las dos cosas juntas. No respondí. No dormí. Pasé la noche sentado, viendo esas fotos una y otra vez, preguntándome una sola cosa. ¿Quién me las había mandado, y por qué? A la mañana siguiente, mi cuerpo se sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. No pegué un ojo en toda la noche. Tenía la mente en loop, como si no pudiera procesar lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Clara con ese tipo volvía con más nitidez. Era como ver una película en cámara lenta, una película que no pedí ver. No fui al trabajo. Apagué el teléfono. No quería hablar con nadie. Ni siquiera con mi mejor amigo, Leo, con quien suelo hablar todos los días. Solo me senté en el comedor con la carpeta abierta sobre la mesa, tratando de decidir qué hacer. Lo primero que pensé fue en enfrentar a Clara. Llamarla, decirle que sabía todo, lanzarle las pruebas a la cara y exigirle una explicación. Pero algo me detuvo. Y no fue la tristeza. Fue el miedo. Sí, miedo. Porque esa carpeta no solo mostraba una traición. Mostraba un patrón. No era un desliz. No era una noche. Eran meses. Lugares. Fechas. Encuentros planeados.
Mensajes que revelaban que había sentimientos. Incluso hablaban de mí, como si yo fuera una piedra en el zapato. Un obstáculo. Y ahí fue cuando todo dio un giro. Porque, entre las últimas páginas, había algo más. Una hoja suelta, con algo escrito a mano. Ten cuidado. No es quien dice ser. Hay cosas que aún no sabes. Me quedé helado. Esa letra tampoco me sonaba. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Quién la había escrito? Y sobre todo, ¿qué cosas eran esas que aún no sabía? La ansiedad me estaba comiendo vivo. Empecé a repasar mentalmente cada conversación que había tenido con Clara en las últimas semanas. Busqué señales, cambios de humor, excusas. Y todo encajaba, demasiado bien. Viajes repentinos. Cansancio. El celular en silencio, siempre boca abajo. A mediodía me llegó un mensaje de ella. ¿Está todo bien? No contestaste anoche. Me estás preocupando. Sentí un calor repentino en el pecho. Una mezcla de furia contenida y desilusión. No le respondí. En lugar de eso, tomé una decisión que no pensé que sería capaz de tomar. Fui a su departamento. Cuando abrió la puerta, se la notaba nerviosa. Llevaba puesto uno de esos suéteres grandes que usaba cuando se sentía incómoda, y tenía el celular en la mano, como si esperara una llamada urgente. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de sonar casual, pero su tono era tenso. Necesitamos hablar, le dije, entrando sin pedir permiso. Me miró confundida, o fingiendo confusión, pero no dijo nada más. Cerró la puerta detrás de mí. Nos sentamos en el sillón, y yo saqué la carpeta de mi mochila y la dejé sobre la mesa de centro. Por un momento, solo hubo silencio. Ella la miró sin tocarla. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque ya lo sabía. Ábrela, dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Clara abrió la carpeta con cuidado. Fue pasando las páginas una por una, sin decir nada, sin mirar hacia mí. Solo sus ojos moviéndose rápido, su mandíbula tensa. Cuando llegó a la nota manuscrita, levantó la vista por primera vez. ¿Quién te dio esto?, preguntó. Eso debería preguntártelo yo. ¿Crees que es real? ¿Que no puede ser un montaje? Esa pregunta me rompió. Ni siquiera lo negó. Ni siquiera trató de mentirme. Solo se aferró a la idea de que tal vez, yo no creyera en lo que estaba viendo. Pero ya era tarde para eso. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Clara bajó la mirada. Desde octubre. Mi corazón se detuvo un segundo. Octubre. Eso era casi 8 meses atrás. ¿Y por qué?, pregunté, con la voz rota. No lo sé. Me sentía sola. Me sentía desconectada. Tú siempre estabas ocupado, y él apareció justo cuando yo. No terminé de escucharla. Me levanté sin decir nada. Sentía que me faltaba el aire. Ella se acercó, puso una mano en mi brazo, pero me aparté. ¿Quién es él?, pregunté. Silencio. Clara, dime. No importa. No es alguien de tu entorno. Ya no lo veo. Se acabó hace semanas. Mentira. Lo vi en las fotos. Lo vi en los mensajes. Ella seguía viéndolo hasta hacía pocos días. Y entonces, cuando ya estaba en la puerta, ella dijo algo que me heló la sangre. Tenías que enterarte tarde o temprano. Por eso te lo mandaron. Me di la vuelta. ¿Cómo sabes eso? ¿Tú sabes quién lo mandó? Clara me miró con una expresión mezcla de miedo y derrota. No. Pero si yo tuviera algo así, también lo mandaría anónimo. Cerré la puerta detrás de mí con el corazón latiéndome en los oídos. No tenía respuestas. Pero ya no solo estaba traicionado. Estaba en medio de algo más grande. Algo que no entendía. Y alguien allá afuera, sabía mucho más de lo que yo sabía. No recuerdo haber manejado de regreso a casa. Solo sé que cuando abrí la puerta de mi departamento, tenía las manos frías y la cabeza ardiendo. Me quité la chaqueta, la tiré al suelo, y me dejé caer en el sillón como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Clara lo admitió. Todo. No intentó negarlo, ni siquiera maquillarlo. Pero lo que realmente me perturbaba no era su traición. Era esa última frase. Tenías que enterarte tarde o temprano. Por eso te lo mandaron. ¿Qué significaba eso? ¿Quién se tomaría el tiempo de recopilar pruebas, imprimirlas, armar una carpeta con detalles, y dejármela como una bomba de tiempo en la puerta? Pasé horas en internet buscando pistas. Detectives privados. Servicios de investigación. Espías de redes sociales. Pero ninguno cuadraba del todo. ¿Y si era alguien que conocía a Clara? ¿Una ex amiga?
¿Un familiar que me apreciaba más a mí que a ella? ¿O era alguien más cercano a mí? Ahí fue cuando pensé en Leo. Mi mejor amigo desde la universidad. El tipo que ha estado en todos los momentos importantes de mi vida. El que me ayudó a conseguir mi primer trabajo. El que me ayudó a preparar la primera cena que le hice a Clara. Y ahora que lo pensaba, el único que nunca se tragó del todo la historia de que ella era perfecta. Recordé una conversación que tuvimos hace un par de meses, justo después de que Clara cancelara una escapada de fin de semana conmigo. Leo me dijo, ¿no crees que Clara se está alejando de ti poco a poco? Yo me reí. Me pareció una exageración en su momento. Pero ahora lo veía con otros ojos. No lo pensé dos veces. Lo llamé. Tardó en contestar, pero lo hizo. Hey, dijo con su voz de siempre, relajada. ¿Estás bien? Ayer desapareciste. Necesito verte, le solté, directo. Ahora. ¿Qué pasa? Solo dime si estás en tu casa. Pausa. Estoy saliendo del gimnasio, pero llego en 20. ¿Vienes? Sí. Y tráete una botella. Lo que sea fuerte. Colgué sin más. Cuando llegué, Leo ya estaba en su departamento. Tenía una botella de whisky sobre la mesa, 2 vasos, y esa expresión que pone cuando sabe que algo serio va a salir de mi boca. Me senté, lo miré unos segundos, y saqué la carpeta. No le dije nada. Solo la empujé hacia él. Leo la abrió, empezó a revisar el contenido, y su rostro cambió gradualmente. Pasó de la sorpresa al ceño fruncido, y luego, a algo más difícil de leer. Cuando terminó, no levantó la vista. Solo dijo, ¿cuánto sabes? Todo lo que está ahí. Pero no más. Entonces sí me miró. Y lo vi. Ese segundo de duda en su expresión. Esa tensión en la mandíbula. No tenía que decirlo. Lo supe. ¿Fuiste tú? Silencio. ¿Tú me mandaste esto? Leo bajó la cabeza. No te enojes, por favor. Tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo engañado. Me levanté de golpe. Sentí como si el piso se hubiera hundido bajo mis pies. ¿Desde cuándo lo sabías? ¿Desde cuándo sabías que ella? Desde enero, dijo, sin mirarme. Me enteré por accidente. Un amigo mío la vio con ese tipo en un restaurante, me mandó una foto. Y luego empecé a juntar cosas. A buscar. ¿Y no me dijiste nada? ¿Y qué ibas a hacer si te lo decía sin pruebas? Me ibas a decir que era celoso, que estaba metiéndome donde no me llamaban. Necesitabas verlo. Necesitabas saberlo por ti mismo. Lo miré, sin saber si quería golpearlo o abrazarlo. Mi mejor amigo, investigando a mi novia a mis espaldas. ¿Era traición? ¿Era lealtad? ¿Por qué no me hablaste, Leo? ¿Por qué mandarlo así, como si fueras un desconocido? Porque no quería que me odiaras. Me senté otra vez. El nudo en la garganta me ardía. No sabía qué pensar. Y entonces, Leo dijo algo que cambió todo. Pero hay algo más. Algo que aún no sabes. Algo que no puse en la carpeta. Lo miré, aterrado. ¿Qué? Él vaciló. Se sirvió un trago. Se lo tomó de un solo trago. Y entonces habló. Ese tipo, con el que Clara te engañó, no es cualquiera. ¿Quién es? Pregunté, sintiendo como la sangre se me congelaba. Es alguien que conoces. ¿Quién? Leo me miró, y sus palabras salieron como un disparo. Es tu jefe. Mi cuerpo se quedó paralizado. Sentí que el tiempo se detenía. Mi jefe. El tipo que me había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba. Mi mentor. Mi amigo. Y de pronto, todo encajó de una forma retorcida. Cuando Leo soltó esa bomba, sentí un zumbido agudo en los oídos, como si todo el aire del departamento se hubiera evaporado. No podía creerlo. No quería creerlo. ¿Mi jefe? Repetí, con la voz hueca. ¿Estás hablando de Rodrigo? Leo asintió, y me miró como si ya supiera cómo iba a reaccionar. Rodrigo. El tipo que me contrató cuando nadie más lo hizo. Que me ayudó a crecer en la empresa. Que me invitó a su casa, me presentó a su esposa, me trató como un hermano. El tipo al que defendí 1000 veces cuando los demás decían que era manipulador, que tenía una vida privada, confusa. Y ahora descubría que mientras me hablaba de liderazgo y confianza, se acostaba con mi novia. No puede ser, murmuré. Estás equivocado. Leo se inclinó hacia la mesa, sacó el celular y comenzó a buscar algo. No estoy equivocado, dijo. No puse esto en la carpeta porque pensé que ya era demasiado. Pero ahora, creo que tienes que verlo.
Me pasó su teléfono. Era un video. Reconocí el lugar al instante, el estacionamiento privado del restaurante donde celebramos el aniversario de la empresa. Yo había salido antes esa noche porque me sentía mal. El video era corto, pero claro. Clara, saliendo por la puerta lateral, con Rodrigo detrás. Se miraban, se reían, y luego se besaban. Largo. Cómodo. Como si no fuera la primera vez. No había espacio para excusas. Para no es lo que parece. Era justo lo que parecía. Sentí como si me tragara el piso. El whisky me subió como fuego por la garganta, aunque ni siquiera había tomado. Me levanté y caminé en círculos por el departamento, con las manos en la cabeza, el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté entre dientes. Desde hace un mes que sé que era Rodrigo. Al principio no podía creerlo, así que verifiqué todo. Contraseñas, redes, mensajes, lo confirmé todo. Me volví hacia él. ¿Y Clara lo sabe? ¿Ella sabe que yo ya sé quién es él? No lo creo, dijo. Y no creo que él lo sepa tampoco. Rodrigo cree que todo está tapado. Que nadie va a atreverse a decir nada. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Él hablaba de ti. En los mensajes. Se burlaba de ti. Decía que eras demasiado ingenuo para darte cuenta. Que eras útil. Que lo dejabas hacer lo que quería sin siquiera notarlo. Esas palabras me partieron por dentro. Como si alguien me estuviera apuñalando con mi propia confianza. Mi jefe. El tipo al que más admiré. Mi novia. La persona en la que más confié. Los dos riéndose de mí a mis espaldas. Me dejé caer en el sillón y estuve ahí, en silencio, durante varios minutos. No lloré. No grité. Ni siquiera hablé. Solo pensaba. Y en medio de todo ese torbellino, hubo un momento de claridad. Una idea. Fría. Precisa. Justa. No solo quería que supieran que los había descubierto. Quería que sintieran lo mismo que me hicieron sentir a mí. Confusión. Dolor. Miedo. Vergüenza. Levanté la vista y miré a Leo. Voy a destruirlo. A él. Y a ella. Leo parpadeó. ¿Tienes un plan? Todavía no. Pero lo voy a tener. Y voy a hacerlo con calma. Con inteligencia. Como hicieron ellos. Solo que esta vez, el que va a controlar el juego, soy yo. Leo me miró por unos segundos, y luego asintió. Estoy contigo. Hasta el final. Nos dimos la mano. Y en ese apretón, sellamos algo que no sabíamos que venía. Una venganza. Pero también, una revelación que nadie estaba preparado para enfrentar. Porque la historia no terminaba ahí. Estaba a punto de empezar la parte más oscura. No dormí esa noche. Pasé horas sentado en el sofá, con la mirada fija en el vacío, mientras el reloj marcaba cada segundo como una sentencia. La rabia iba y venía en oleadas. A veces me sentía con fuerzas para arrasar con todo, y otras veces me venía una tristeza profunda, como si no terminara de procesar que todo esto me estaba pasando a mí. Pero cuando salió el sol, algo cambió. Ya no era solo dolor. Era decisión. Había algo dentro de mí que se había roto, sí, pero otra parte, una parte que nunca había sentido tan despierta, se estaba encendiendo. No iba a explotar. Iba a planear. Y ellos, iban a pagar. Lo primero fue seguir actuando normal. Cuando Clara me escribió ese mediodía con un escueto, ¿podemos hablar hoy? Le respondí. Claro. A las 8, en casa. Tranquila. Le puse una carita sonriente. Hasta usé un corazón. Lo más irónico era que ella creyó que todavía estaba en etapa de procesar. Ni se imaginaba que ya sabía todo. Que el tipo con el que se metió, su amante de oficina, era nada menos que mi jefe. La misma persona que me sonreía todos los días como si fuéramos familia. Después de responderle, fui al trabajo. Fui como siempre. Rodrigo estaba en su oficina, como si nada hubiera pasado. Cuando lo vi salir de la sala de reuniones y cruzarse conmigo en el pasillo, me saludó con palmadas en la espalda. Ahí está mi crack. Me dijo, como si todavía fuera su protegido. ¿Listo para lo de esta semana? Me forcé a sonreír. Siempre, jefe. En ese momento lo odié más de lo que había odiado a nadie en mi vida. Pero también sentí una calma perversa. Porque ya sabía que no me iba a conformar con exponerlo. Iba a derrumbarlo desde adentro. Sin que lo viera venir. Salí del trabajo esa tarde con una idea clara. Necesitaba pruebas. Algo más sólido que un par de fotos. Algo que no solo mostrara que me traicionaron,
sino que él había abusado de su posición de poder para acostarse con la pareja de un empleado. Así que fui a ver a una vieja amiga. Sofía. Había sido becaria en la empresa hace un par de años. Salió llorando un día y nunca volvió. Nadie supo bien por qué, y Rodrigo hizo que eso se olvidara rápido. La encontré por Instagram, le escribí sin decirle mucho, solo que necesitaba hablar de algo importante. Aceptó de inmediato. Nos encontramos en una cafetería esa misma noche. Sofía llegó nerviosa. Se notaba que no sabía si confiar en mí. Le fui directo. Sé lo que pasó entre Rodrigo y tú. Y creo que no fuiste la única. Ella se quedó helada. Bajó la mirada. ¿Quién te lo dijo? No me lo dijeron. Lo deduje. Porque me pasó lo mismo. Bueno, no a mí. A Clara. Sofía me miró, incrédula. ¿Rodrigo está con Clara? Estaba. Ya no. O eso creo. Pero no estoy acá para venganza por despecho. Quiero que este tipo no vuelva a hacerle esto a nadie. Y sé que tú tienes información. Dudó. Mucho. Pero al final me lo contó todo. Rodrigo la había manipulado. Le prometió un ascenso si mantenían una relación discreta. Ella, joven, vulnerable, sin experiencia, cayó. Y cuando se cansó, él la aplastó. La hizo ver como inestable, como una mentirosa. La despidió con excusas legales, sin darle oportunidad de defenderse. Lo peor, tenía pruebas. Chats. Correos. Grabaciones. Sofía había guardado todo por si algún día alguien más se animaba a hablar. Y ahí estaba yo. Pasamos horas revisando todo. Tomé copias. Me aseguró que me las mandaría cifradas a mi correo. Cuando salí de la cafetería, el plan ya no era solo un impulso de rabia. Era un proyecto completo. Esa noche, Clara llegó puntual. Vestida como si no hubiera hecho nada. Sin maquillaje, con cara de arrepentimiento. Se sentó en el sillón y me miró como si esperara que yo la abrazara. Gracias por dejarme venir, dijo, con voz suave. Sé que lo arruiné todo. No voy a justificarme. Solo quiero explicarte. Levanté la mano. Clara, por favor. Ahorra tus palabras. Lo sé todo. Ella tragó saliva. ¿Todo? Sé que me engañaste. Sé con quién fue. Y sé desde cuándo. Su cara se transformó. ¿Cómo te enteraste? ¿Importa? Lo importante es que ya no tienes que fingir. Ni tú, ni él. Se levantó, nerviosa. Caminó por el departamento. No era lo que querías pensar. Él fue quien empezó todo, ¿ok? Yo estaba confundida. Me sentía sola. Me hizo creer cosas. ¿Te hizo creer que valía la pena arruinar lo que teníamos? Silencio. ¿Sabes qué es lo más triste, Clara? Le dije, con la voz firme. Que ni siquiera fue un impulso. Lo planearon. Se burlaron de mí. Pero ya no me importa. Porque van a pagar. Ambos. Ella se congeló. ¿Qué vas a hacer? Eso no te lo voy a decir. Pero cuando pase, quiero que recuerdes esto. No fue venganza. Fue justicia. Se quedó en shock. No respondió. Solo agarró su bolso y se fue. No supe si lloraba. No me importó. Porque en ese momento, ya tenía todo lo que necesitaba. Y Rodrigo. Rodrigo estaba a días de perderlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de adrenalina y silencio. Era como vivir con una bomba en el bolsillo, sabiendo exactamente cuándo y cómo iba a estallar, y quién iba a estar al otro lado cuando lo hiciera. Yo seguía yendo al trabajo como si nada. Saludaba, sonreía, cumplía. Rodrigo seguía con su show, el jefe carismático, el líder ejemplar. Incluso se tomó la molestia de pasar por mi escritorio y preguntarme si estaba todo bien en casa. Espero que estés mejor, me dijo con esa sonrisa que ahora solo podía ver como una máscara de reptil. La vida personal a veces nos juega duro, ¿eh? Le devolví la sonrisa. Sí, jefe. Pero todo se acomoda con el tiempo. Todo. Él me palmeó el hombro, satisfecho. Y volvió a su oficina. Y mientras tanto, yo terminaba de armar las piezas finales. Ya tenía el paquete completo, los videos de las cámaras de seguridad, los chats entre Clara y Rodrigo, los correos de presión a Sofía, incluso grabaciones en las que él reconocía que tenía que mantener todo esto bajo control. Todo organizado en una carpeta digital cifrada. Pero no bastaba con tener pruebas. Tenía que usarlas bien. Así que contacté al área de recursos humanos. De forma anónima al principio. Les mandé un correo simulando ser un tercero,
advirtiendo sobre conductas impropias de Rodrigo con empleadas jóvenes. Adjunto algunas pruebas suaves, solo para captar su atención. Nada aún que implicara directamente mi caso. Como era de esperarse, no respondieron de inmediato. La empresa tenía reputación que cuidar. Iban a necesitar algo más grande para actuar. Perfecto. Porque yo ya había pensado en el siguiente paso. La junta directiva. Ese era el verdadero poder. Rodrigo tenía buena imagen frente al equipo, pero los directivos, ellos solo veían números y escándalos. Y si les dabas uno, bien documentado, te escuchaban. Contacté a uno de los miembros del consejo. Un hombre mayor, serio, que ya había tenido roces con Rodrigo antes por decisiones poco éticas. Le pedí 10 minutos de su tiempo. Nos encontramos en un café discreto. Y cuando le mostré lo que tenía, no necesitó ni 5 para decir: esto va a explotar. Y tú no vas a ser el que quede manchado. Salí de ahí con el corazón acelerado. Lo había conseguido. Rodrigo estaba oficialmente en la mira. Y para sellar el plan, me reservé el golpe final. Una copia del archivo, resumida y editada con precisión, enviada a su esposa. Con una nota. No soy quien para decirte qué hacer. Solo pensé que tenías derecho a saber con quién estás casada. Fría. Clara. Letal. Todo estaba listo. Solo había que esperar. El jueves, a las 9:17 de la mañana, mientras yo revisaba un informe en mi escritorio, escuché una voz firme y seca venir desde la entrada del pasillo. Rodrigo, ¿puedes acompañarnos a la sala 3? Es urgente. Eran 2 personas del área legal y un miembro del consejo. Rodrigo se levantó, confundido. Miró hacia donde yo estaba. Yo ni siquiera lo miré. Solo seguí escribiendo en mi teclado, como si nada. Una hora después, él no había regresado. Para el mediodía, su oficina estaba cerrada. Para las 3 de la tarde, empezó a correr el rumor: Rodrigo fue suspendido por conducta inapropiada. Nadie tenía los detalles, pero los pasillos ardían de murmullos. Y yo, me senté en el comedor con mis compañeros, comí tranquilo, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Pero eso no fue lo mejor. Esa noche, Clara me llamó. No contesté. Me mandó un mensaje. ¿Tú hiciste esto? ¿Fuiste tú quien arruinó su vida? La leí varias veces, y me reí solo. ¿Por qué no? Yo no arruiné su vida. Él lo hizo. Yo solo abrí las cortinas. No respondí. No pensaba hacerlo. Había cerrado esa etapa. Pero aún faltaba algo. Una semana después, recibí una notificación de correo certificado. Era de Rodrigo. Una carta. Breve. Sé que fuiste tú. Lo descubrí tarde, pero ya no importa. Solo espero que algún día, alguien no te haga lo mismo. Porque uno cree que está limpio, hasta que ve su propio reflejo. Cuídate. La quemé sin siquiera terminar de leerla. No porque me asustara, sino porque, ya no me importaba. Porque a veces, la justicia no se ve como una sentencia. Se ve como un hombre solo, sin trabajo, sin reputación, y sin nadie que lo cubra. Y eso, créeme, es mucho peor. Pero entonces, cuando pensaba que todo había terminado, llegó otro paquete. Sí, otro. Con mi nombre. Sin remitente. Y lo que había adentro. Me congeló la sangre. Cuando vi el paquete, se me revolvió el estómago. Era idéntico al primero, mismo tamaño, mismo papel marrón, misma letra al escribir mi nombre. No había remitente. Otra vez. Mi mente se fue directo al caos. ¿Y si Rodrigo estaba intentando vengarse? ¿Y si era Clara? ¿Y si esta vez no era solo una caja con pruebas? Lo apoyé en la mesa del comedor. Lo miré durante minutos. Dudé si abrirlo. Parte de mí quería prenderle fuego. Pero otra necesitaba saber. Lo abrí. Lento. Con las manos temblando. Y adentro. Había una foto. Una sola. Era yo. Pero no una foto cualquiera. Era una toma reciente, en blanco y negro, claramente capturada desde lejos. Yo caminando hacia el café donde me reuní con el miembro del consejo de la empresa. Debajo de la foto, una nota escrita a mano. ¿Creías que eras el único con un plan? Esto no ha terminado. Sentí un escalofrío desde la base del cuello hasta la espalda baja. Revisé el resto de la caja. Nada más. Solo esa imagen, y esa frase. Me quedé paralizado. Eso no venía de Rodrigo. Lo supe de inmediato. El tipo estaba suspendido, sin acceso a nada. Esto era reciente. Alguien me estaba observando.
Siguiendo. Esperando. Pero, ¿quién? Mi primer impulso fue revisar cámaras, hablar con vecinos, ir a la policía, pero, ¿y si pensaban que estaba paranoico? ¿Y si todo esto era una forma de asustarme para que no hablara más? Volví a repasar cada paso que había dado, cada conversación, cada mensaje. Y entonces me di cuenta, había alguien más que no había considerado. Clara. Ella sabía que Rodrigo iba a caer. Sabía que yo tenía algo planeado. Sabía que no la perdoné. Y si lo pensaba bien, ella también había perdido todo. La llamé. Me contestó al primer tono. ¿Ahora si quieres hablar? Dijo, con un tono seco. Solo dime una cosa, Clara. ¿Fuiste tú? Silencio. Podía escuchar su respiración. Después, se rió. ¿De qué hablas? Del paquete. La foto. La amenaza. ¿Fuiste tú? ¿Crees que tengo tiempo para eso? ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de exponerme a mí también? Así que si sabías que iba a pasar, le dije. El corazón me latía fuerte. No me hagas la víctima, por favor. ¿Tú sabes lo que fue para mí enfrentar a mi familia después de que se enteraron por un correo anónimo? ¿Qué? Sí. ¿Pensabas que solo mandaste pruebas a su esposa? ¿Crees que no sé que hiciste más copias y las enviaste a todos? A su esposa, a su hermano, al directorio, a recursos humanos, y a mis padres. Me quedé mudo. Yo había sido meticuloso. Pero, no les había mandado nada a sus padres. Eso no fui yo. Clara, yo no mandé nada a tu familia. Silencio otra vez. Y ahí supe, que ella tampoco sabía quién lo había hecho. Alguien más estaba jugando. Colgué sin decir más. Ya no tenía sentido hablar. Los días siguientes fueron extraños. No llegó ningún otro paquete. No vi a nadie sospechoso. Nadie me siguió. Pero esa foto, esa amenaza, no se me iba de la cabeza. Pasé noches sin dormir, repasando cada posibilidad. Y entonces, semanas después, encontré algo que me revolvió el alma. Sofía. La becaria. La misma que me había dado todas las pruebas. La busqué en redes sociales por curiosidad. Su cuenta ya no estaba. Ni en Instagram, ni en Facebook, ni en ninguna parte. Busqué su correo. Inactivo. Intenté llamarla. Número fuera de servicio. Sofía había desaparecido. Y ahí entendí, yo no era el único que quería justicia. Ella también tenía cuentas pendientes. Y tal vez, solo tal vez, ella quería asegurarse de que yo también pagara algo. Quizá por usarla. O porque ella tenía un plan más grande, que yo interrumpí. Nunca lo sabré. Hoy, han pasado 3 meses desde todo eso. Rodrigo ya no trabaja más en la empresa. Dicen que su esposa lo echó, que está en tratamiento. Clara se mudó a otra ciudad. Yo sigo trabajando, pero en otro lugar. Renuncié antes de que las cosas escalaran más. Y ese segundo paquete, sigue guardado, dentro de una caja de metal, al fondo del armario. La foto. La nota. Todo. A veces la saco. La miro. Y me pregunto, ¿quién me la mandó? ¿Quién más sabía todo? Y lo más importante, ¿ya terminó? ¿O recién está empezando? Porque cuando abres una caja, nunca sabes qué monstruo estás dejando salir.